Buenas noches, bienvenidos a la entrevista y el análisis de las 8:45, miércoles, como todos los miércoles, junto a Carmina Valdís. Buenas noches, Carmina. Buenas noches, Mariano, ¿cómo está? Bien, ¿usted? Pues todo muy bien, muchas gracias. Bueno, que me alegro. Bueno, en la cinturita de la semana vamos a tener una entrevista. Como recordarán, ayer el Congreso de la República eligió a los nuevos relatores titular y suplente para la denominada Comisión contra la Tortura. Esto se deriva del decreto 40-2010, que creó todo un mecanismo para prevenir la tortura en Guatemala, en particular con los privados de libertad. Con uno de los relatores titulares vamos a conversar en relación al decreto 40-2010, sus repercusiones, los planes de trabajo, pero también los retos que tiene la comisión. Hay que indicar que en los primeros años no se le puso la atención suficiente a esta comisión, sus relatores no eran escuchados y fue la época que también, hay que recordarlo, se sucedieron cosas atroces en Guatemala con muchos privados de libertad. Temas como la prisión preventiva, el abuso de la prisión preventiva, o ese concepto que se inventó un juez de la prisión provisional, en fin, una violación permanente y constante de derechos humanos, temas que debería la Comisión atender, prevenir, sugerir al Congreso cómo se soluciona. Hay que decirlo, y con eso termino la introducción, que al final la Comisión y los relatores son parte o dependen, no hay una dependencia, sino están adscritos y bajo la tutela del Congreso de la República, lo cual les permitiría hacer muchas cosas. Pero bueno, sobre esto y otros temas vamos a hablar con el doctor Lester Castellano Rodas, quien fue uno de los electos ayer como relator titular. Doctor Castellano Rodas, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Mariano, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Aquí siempre a las órdenes. Muchas gracias, doctor. Pero bueno, ya hemos dado una introducción general a qué se refiere el tema de la comisión, de los relatores, del decreto 40-2010, pero quisiéramos escuchar de usted, de primera voz, después de que fue electo como relator titular, qué tiene previsto cuando toman posesión, después de que fueron juramentados ya por el Congreso de la República, y qué es lo que podemos esperar de los nuevos relatores. Pues mire, Mariano, muchas gracias. Yo creo que nos tenemos que enfocar entre esta situación de la comisión en dos sentidos. Uno, primero, tenemos que irnos a lo macro, no a lo micro. Es decir, no podemos tratar cada caso de prisión preventiva o de exceso de prisión preventiva, porque es otra cosa que hay que dejar claro, que no estamos contra la prisión preventiva, sino es contra el abuso de esa prisión preventiva, o como usted bien lo decía, contra la prisión provisional. Pero no podemos ir casuísticamente, valga la redundancia, con cada caso, porque solucionamos el problema de un privado de libertad, solucionamos los abusos de un privado de libertad, pero no podemos ser omnipresentes como Dios y estar en todos los casos. Entonces creo que tenemos que tener una incidencia más allá en una cuestión macro de las políticas de las instituciones del Estado. Por ejemplo, en el Ministerio Público, en el organismo judicial, en el Instituto de Defensa Pública Penal, entre otros, ¿verdad? Doctor Castellanos, es muy frecuente que se presenten denuncias sobre tortura en este país. Bueno, como tortura en general, pues obviamente la palabra tortura tiene que ser entendida en el término legal y en el término también lato o amplio. La gente no le dice tortura, le dice obviamente que tienen tratos degradantes, que tienen tratos inhumanos, y así se llama también la comisión. Obviamente como tortura así de que la película los queman con colillas de cigarro, ese tipo de cuestiones, no, pero sí pasan cuestiones, por ejemplo, que hay personas hacinadas que están resguardando prisión preventiva, puede ser, y que tienen que dormir a veces parados. Entonces, ese es un tipo de tortura, o por lo menos quedaríamos en un trato degradante e inhumano. Entonces, no es aquello como la película que pudiera uno pensar, sino que realmente son situaciones que se vuelven una tortura para la gente. Yo he conocido casos, ¿no?, en donde hay privadas de libertad, por ejemplo, en Quetzaltenango, que les ha tocado dormir en el baño, ¿sí?, por el hacinamiento y porque pertenecen a ciertos grupos delincuenciales como tipo maras, entonces las tienen que resguardar
en el baño porque el sistema penitenciario no tiene a veces la infraestructura necesaria y los cuidados adecuados para eso. Y entonces ya se pueden imaginar que todos usan ese baño y la persona ahí tiene que pernoctar y ahí tiene que comer. Entonces, si eso no es tortura, pues yo no sé qué lo sea, ¿verdad? Pero en ese sentido tenemos que entender la palabra tortura. Efectivamente, el decreto 40/2010 pues tiene una definición específica para la aplicación de ese decreto y del trabajo que deben de realizar los relatores titular y suplentes. Y voy a recurrir a leer porque la verdad es un título largo, grande, y no quisiera confundirme. Ustedes han sido, y usted fue electo como relator titular de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. O sea, ahí vemos varios conceptos que me gustaría, doctor Castellanos, que usted nos los explicara, en particular a la audiencia, porque, como bien decía Carmina, el término tortura tiene muchas acepciones legales, pero para efectos del trabajo que ustedes realizan, que más allá de tratar de resolver lo macro, seguramente tendrán que seguir viendo casos concretos y específicos que las personas se acerquen a ustedes para pedir su apoyo. Por favor, ayúdenos a entender estos conceptos que contiene el decreto y la oficina a la que usted va a llegar a ocupar. Claro, miren, pues los conceptos precisamente de tortura, de tratos inhumanos, degradantes, van implicados también, por ejemplo, que el sistema penitenciario tiene que tener, por ejemplo, los médicos de cabecera en cada centro carcelario, y no médicos únicamente, digamos, que no tengan insumos, ¿no? Porque ese es un trato degradante, es un trato cruel, es un trato a veces inhumano, porque hay muchos que tienen algún padecimiento, ¿verdad? Puede ser algún tipo de padecimiento físico o psiquiátrico, y pues obviamente hay que tratarlos. Por ejemplo, el INASIF, ellos están encargados de hacer algún tipo de peritajes psiquiátricos, ¿no? Por ejemplo, cuando es una cuestión mental, que tengan algún tipo de depresión o una cuestión de estas, pero no cuentan con los médicos suficientes. Ellos son encargados de hacer peritajes, no son encargados para dar un tratamiento propiamente dicho. Entonces, un trato inhumano o degradante se podría entender lo que nosotros conocíamos coloquialmente como los vejámenes, que sucedían que suceden con las exhibiciones personales. Ese es el término, digamos, como más conocido, los vejámenes que podrían sufrir tanto física, de salud, las carceletas, por ejemplo, de los distintos centros del organismo judicial donde están recluida la gente que llega pues para las audiencias. Todos sabemos que muchas veces están en mal estado o están en estados insalubres totalmente. Ese es un trato degradante, es un trato cruel. El trato, creo que de tortura que hablábamos, pues ya son cuestiones de que si no se pueden bañar, si, como le digo, tienen que dormir parados, tienen que dormir sentados, tienen que inclusive casi que comer en el inodoro, ¿no? Entonces posiblemente no lo está haciendo el director o el rector del centro carcelario, pero lo está permitiendo de alguna manera porque no tiene espacio, no tiene insumos. Nosotros lo que queremos efectivamente es llegar ya a estas cuestiones de políticas de instituciones para que esto cambie, porque si nos vamos de caso en caso, pues creo yo que aparte de todo que podemos trabajar de oficio, necesitamos las denuncias respectivas porque no somos omnipresentes, es decir, yo no puedo saber todos los casos que pudieran estar sucediendo a nivel república, porque podré saber algunos, podré estar atento a algunos de trabajar de oficio con los demás relatores, con los demás comisionados, pero si no hay la denuncia es como buscar una aguja en un pajar. Entonces tenemos por eso enfocarnos muchas veces en las políticas del Estado, en las políticas de las instituciones, para que esto ya no pase en esas medidas que está sucediendo actualmente. Doctor Castellanos, ahora que lo escuchaba hablar sobre pues los peritajes con personas con problemas mentales, depresión, enfermedades y demás, no pudo más que venir a mi mente el caso del doctor Oliva, que es un caso muy lamentable que pues un juez no quiso y habían informes médicos forenses. ¿Cómo aplicaría la comisión este tipo de casos? Porque desgraciadamente suceden y son muy lamentables. Claro, mire Carmina, muchas gracias. Pues yo desconozco, digamos, más que en las noticias, ¿no? El caso del doctor Oliva, porque, bueno, yo no tengo, hasta ahora estoy, digamos, a punto de tomar posesión en la relatoría, en la oficina, y como antes donde estaba como juez, pues obviamente yo no conocía el caso, pero
por lo que usted me está contando, que es un caso, digamos, como sonado y partiendo de esa premisa mediática, pues efectivamente lo que nos toca hacer es ir a documentarnos sobre el caso, ir a la cárcel, ir a verificar eso, ver los estados de salud, si están esos peritajes psiquiátricos, pues poner las denuncias si efectivamente, a pesar de esos informes, esos peritajes psiquiátricos, pues se establece que ya sea el juez, el fiscal, el abogado, el director del sistema penitenciario, el rector, ¿verdad?, de la cárcel específica, no hizo nada, o no trasladaron a la persona, o no le dieron el tratamiento adecuado, o tal vez no le pudieron dar una medida sustitutiva que nosotros la podemos también tramitar de oficio. Entonces, no, pues obviamente hay que poner las denuncias. No nos podemos quedar únicamente con condenas de conciencia, ¿no? O sanciones morales, que sí son importantes, pero realmente tendría que ser un poco más severo esta situación, ya que pues, la persona, entiendo yo, en este caso que estamos hablando, se suicidó. O sea, ¿qué desesperación pudo haber tenido la persona para poder llegar a esos extremos, ¿no? Entonces, por supuesto que tiene que ir la denuncia penal y darle el seguimiento a esa denuncia penal para determinar quién de todos los funcionarios o actores dentro de la situación que vivió, por ejemplo, el doctor Oliva, pudo haber sido el responsable o los responsables de esa lamentable situación que vivió él. Doctor Castellanos, hay varias preguntas, pero de esta respuesta me surgió algo que no tenía previsto preguntarle, pero creo que es importante. Usted mismo lo ha dicho, usted ha sido juez por muchos años, o sea, tiene colegas en todo el sistema, en el organismo judicial. ¿Cómo va a lidiar usted con un posible conflicto de interés? Y se lo pregunto muy claro, usted muy bien dijo, y Carmina también detrás de su pregunta, sabemos de que en algunos casos ciertos jueces no solo han abusado del tema o decretado, o sea, ellos decretan y se convierte en abuso de la prisión preventiva, en otros casos han utilizado ese mal concepto totalmente ilegal de la prisión provisional. Y entonces, en lo concreto, a ustedes, ¿cómo va a separar que hasta hace poco, no sé hasta cuándo ha sido juez o si todavía lo es previo a tomar posesión, cómo va a lidiar con esos casos con colegas que hasta hasta antes de que tome posesión formaban parte del organismo judicial y donde usted va a tener que señalar y usted tendrá que promover acciones legales en contra de los quienes hasta este momento son sus colegas o fueron sus colegas? Claro, pues mire, la verdad es de que, ¿qué conflicto de interés podría haber? Porque si se actúa conforme a derecho, no puede haber ningún tipo de conflicto de interés. Esa es la verdad de la situación. Yo lo que podría decirle es de que tenemos que actuar con la ley en la mano. Los colegas lo saben, aparte hay más de 3,000 jueces a nivel república. Yo no, o sea, es imposible que yo conozca o por lo menos haya tenido algún tipo de contacto con todos. Es casi imposible, ¿no? A nivel república. Entonces, una cuestión también es ser conocidos, ser colegas, y creo que todos los jueces, todos los fiscales, igual el fiscal, igual el abogado defensor, igual el director, por ejemplo, del sistema penitenciario o los rectores de las cárceles, lo más seguro es que por la generalidad son abogados. Entonces, bajo la premisa que usted está partiendo, digamos, yo soy abogado también, entonces tengo 32,000 colegas donde yo tendría algún conflicto de interés. Pues obviamente no. ¿Por qué? Porque aquí no se trata, digamos, de algún tipo de cuestión antojadiza, algún tipo de ideología, sino que aquí se trata de hermenéutica jurídica, aquí se trata de interpretación de la ley, y no solo de interpretación de la ley, de aplicación de la ley. Entonces, ¿cuál es el conflicto de interés o cómo voy a resolver, planteando la pregunta que usted me dice, esa situación? Pues no hay conflicto. Lo que sucede es que hay que actuar conforme a derecho. Doctor Castellanos, usted mencionaba el caso, un ejemplo de, por ejemplo, una privada de libertad que pertenece a alguna mara y se ha tenido que dormir en el baño o por inclusive razones de seguridad. Guatemala está muy mal en el tema de servicios penitenciarios. No hay, pues, espacios porque sabemos muy bien que desgraciadamente los procesos se tardan mucho y hay muchas personas que están ahí que quizás ya hasta cumplieron sus condenas y continúan en la prisión. ¿Qué se puede hacer para ir liberando esto y no caer de verdad en
este tipo de acciones inhumanas en contra de estas personas y como en el caso es que usted pone, proteger a estas privadas de libertad, porque no hay un centro específico para protegerlas. Sí, no, definitivamente el problema ahí, por eso le digo yo que el tema no es casuístico. Y yo insisto mucho en eso. ¿Por qué? Porque es un tema de política de Estado, es un tema de política institucional de las distintas instituciones. ¿Qué se tiene que hacer en ese caso? Tenemos que ir a gestionar con el Ministerio de Gobernación, directamente con el organismo pues, ejecutivo, específicamente también con el sistema penitenciario, de que aquí tiene que haber realmente una reforma carcelaria, no una reforma, digamos, de ley del sistema penitenciario. La ley del sistema penitenciario, ahí está. Claro que toda ley es susceptible de mejoras, toda ley es susceptible de cualquier cuestión nueva que le podamos meter, está bien. Pero la ley lo que pasa es que no se aplica como se debe aplicar. ¿Por qué? Porque falta infraestructura, falta mano de obra calificada y mano de obra calificada también bien pagada. ¿Cuánto gana un guardia del sistema penitenciario? ¿Verdad? Gana casi que lo mínimo, si no es que menos, como 3,000 quetzales, ¿no? Entonces es susceptible a corrupción, es susceptible pues a malos tratos también por parte de los guardias y la infraestructura es importante. Ahí viene también un tema de política que tenemos que tener el acercamiento también con, yo soy comisionado pues como relator del Congreso, como el PDH. Entonces, hablar definitivamente con los canales correspondientes en el Congreso para que le asignen el presupuesto con candados respectivos al sistema penitenciario para que construya las cárceles y los espacios, digamos, de aislamiento, los espacios, pues no digamos tal vez de lujo, ¿no? Pero sí sanitarios, de higiene, de espacio suficiente, de separación entre maras, de cárceles de máxima seguridad. Miren, todas las cárceles ahí, por lo menos en Quetzaltenango, tenemos la granja modelo de rehabilitación Cantel, se quedó en granja modelo. ¿Por qué? Porque era un modelo a seguir, porque se iba a tratar de hacer de que en ese momento los reos trabajaran para reducir su pena y volverlos productivos, y que es uno de los fines del sistema del derecho penal penitenciario, la reinserción o la rehabilitación del reo a la sociedad. Esa situación no se da, y en un principio no se da por dos motivos, o por tres. Uno, porque la ley no la aplicamos como debe ser. Dos, la ley no se puede aplicar como debe ser porque la infraestructura es mala, y eso conlleva presupuesto. Y tres, que también conlleva presupuesto, tenemos mano de obra que no está calificada en el sentido, pues, de los guardias del sistema penitenciario y de personas realmente técnicas de carrera como guardias del sistema penitenciario, ¿no? Como guardias de cárceles. Entonces tenemos que hacer no solo las capacitaciones, sino que yo creo que el tema ahí es infraestructura y obviamente eso conlleva presupuesto, que tenemos que hacer las gestiones correspondientes. Ahora que menciona usted y Carmina el tema de la infraestructura, el hacinamiento, me trae a colación, o me trae el recuerdo de que el Congreso aprobó un préstamo de varios cientos de millones de dólares precisamente para la construcción de nuevos centros penitenciarios o cárceles en el 2020. A la fecha, ya casi 2 años después, la ejecución es cero. No vemos que estén haciendo esos centros penitenciarios. Habrá que indagar el Ministerio de Gobernación, que es la unidad ejecutora, qué está pasando. Pero bueno, eso solo como comentario. Doctor Castellanos, usted fue electo en el Congreso de la República junto a otros 2 titulares, relatores titulares, que son Alfredo Sánchez Chinchilla y Ever Alejandro Pérez Arriaza. Igualmente el Congreso procedió a la elección de relatores suplentes, mencionó sus nombres: William Osvaldo Ramírez Quiñones, Baudilio Portillo Illescas y Jennifer Alejandra Aldana García. Los menciono, doctor Castellanos, primero para que tengamos claro que no solo es usted, sino es un cuerpo colegiado. Hay 3 titulares y 3 suplentes. La ley es muy clara de sus atribuciones, de la rotación de la coordinación de la oficina. No es que uno esté todos los 5 años. Pero la mención también va para, ¿usted tiene conocimiento de ellos? ¿Quién va a asumir primero, digamos, la presidencia, la coordinación? ¿Ya tienen o ya tuvieron la oportunidad de conversar? En fin, ¿qué preparativos hay? Porque la gente está muy a la expectativa del trabajo que puedan realizar, porque si bien es cierto, hay casos emblemáticos como el del doctor Oliva, que lamentablemente usted ya pasó, y hay otros mediáticos, el gran problema es la cantidad de gente de a pie.
que está con maltratos, hay muchos que no logran salir a pesar de haber cumplido su condena y aquel famoso tema de que tienen que pagar, en fin, son cientos de personas con problemas adentro del sistema penitenciario. Lo escuchamos, doctor. Pues mire, sí, ya hemos tenido la oportunidad de conversar con todos. Yo le cuento a la población y a ustedes en general que este es, digamos, la relatoría, la oficina, la OPT, que se le conoce, ¿no? La Oficina para la Prevención contra la Tortura, que es como se conoce, digamos, coloquialmente, OPT, es un cuerpo colegiado, es la otra cara de la moneda de los derechos humanos en el país. Es decir, de un lado está el PDH, que es un cuerpo, digamos, unipersonal, mientras que la oficina, la OPT, es un cuerpo colegiado, como usted dice, formado no por los 3 titulares que usted menciona, sino por 5. Pero es en forma escalonada. Ahorita terminan su periodo 3 titulares, que tienen que dejarlo, entiendo yo, ahorita el viernes 25 de marzo, y tomamos posesión los 3 que usted ya ha mencionado como titulares, pero quedan 2 que están ejerciendo efectivamente en estos momentos funciones de relatores, y dentro de 2 años o 2 años, si no estoy mal, ellos tienen que cambiar y tienen que elegirse por parte del Congreso los otros 2. Es decir, hay una alternabilidad del cargo ahí escalonada. Entonces somos un cuerpo colegiado de 5. Por supuesto, nos conocemos entre algunos. Yo, por lo general, o en forma así sucinta, al que no conocía y que tuve el gusto de conocer era el licenciado Eber Pérez. Y pues ahí tuvimos unas conversaciones cuando estuvimos ahí en la juramentación del Congreso, y pues ya hemos, pues ahí sí que hablado, nos conocimos. Ahora con los demás, de alguna u otra manera, por actividades académicas, precisamente por también, como yo he sido parte del sector justicia, pues hemos tenido cierta relación también de trabajo, de actividades académicas, que nos hemos conocido y hemos podido también platicar, y obviamente ya estamos coordinando. Lo primero que se va a hacer ahorita, que antes de todo, pues que el viernes 25 tenemos que ver de poder tomar posesión una vez que estén los acuerdos emitidos por parte del Congreso. Y de ahí la semana siguiente, que es decir, pues tendría que ser lunes, martes, ya el presidente de la comisión sería el encargado de convocar a la primera reunión de pleno. Y él ya nos ha adelantado alguna cuestión que él quiere hacer, precisamente ponernos al día, informarnos de la oficina, cómo está el estado de la oficina. Nosotros tenemos que también de alguna manera, no hacer una auditoría, pues, pero recibir mesas de cómo se reciben, cómo quedó la oficina y demás. Entonces esas son las primeras acciones, digamos, que se tienen que hacer como una cuestión administrativa de sentido común, ¿no? Que en todo cargo se tiene que realizar, en todo trabajo, y lo tenemos que empezar a hacer ya. Si no es el lunes, el día martes, pero ya se tiene planeado algún tipo de reunión de tipo pleno en la OPT la otra semana, a principios. Doctor Castellanos, ustedes también cuentan con un consejo consultivo, que si bien las funciones están delimitadas, me gustaría que nos hablara un poco más sobre esto, por favor. Mire, lo que pasa es de que las funciones están delimitadas, tenemos que ser claros. Si bien es cierto, nosotros somos una parte importante de los derechos humanos, no podemos nosotros, digamos, como tal vez se cree, sacar libre a la gente con los protocolos. No, se inician incidentes, tanto judiciales como incidentes administrativos, para llevar los casos y evidenciar si es que hay alguna arbitrariedad, que definitivamente yo conozco que las hay, pues, como todo guatemalteco. Tenemos que evidenciarla y poner las denuncias. Por eso les digo, no nos podemos quedar únicamente solo con sanciones de carácter moral, sino que se hacen los protocolos consultivos. Digamos, el Guatemala en la relatoría está dividida en regiones. Eso no significa que yo como relator, digamos, si voy a ser encargado de la región de Petén, no pueda ir a Escuintla, por ejemplo, a hacer visitas y hacer las capacitaciones y hacer el trabajo que se tiene que hacer. Cualquier relator puede ir a cualquier parte de la República, y obviamente pues están los protocolos consultivos para entrar a las cárceles, para realizar los incidentes, y eso está en la ley, ¿no? Y está en las facultades de estos protocolos. Pero son cuestiones muy técnicas en general. Nosotros no podemos incidir, digamos, le vamos a meternos a la independencia judicial de un juez y decirle, mire, ahí usted está equivocado con la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva es una institución necesaria. Lo que tenemos que velar es por el exceso o el abuso
de la prisión preventiva, por las arbitrariedades de la prisión preventiva, y no es el único trabajo, ¿no? Tenemos que hacer acercamientos también, como les digo, en políticas institucionales, no solo en cuanto a prisión preventiva, sino otras incidencias, por ejemplo, en el Ministerio Público. Nosotros hemos detectado, mi persona ha detectado a lo largo de los años, que los fiscales tienen un sistema de evaluación de desempeño, de productividad laboral, digamos, miden la productividad laboral por la cantidad a veces de prisiones preventivas, de apelaciones, de acusaciones o de solicitudes de apertura a juicio o de autos de procesamiento que tengan al mes. Y eso inició, digamos, desde hace como unos 15 años con la gestión de Juan Luis Florido, si la memoria no me falla, en donde él puso como meta que tenían que tener 10 acusaciones cada agente fiscal al mes. Y si no las tenían, entonces eso les baja puntos en su evaluación de desempeño para permanecer en el cargo, pues para sacar una buena evaluación y ver si no es destituido o tener alguna sanción el fiscal. Entonces, ese tipo de cuestiones son incentivos perversos que así las instituciones van teniendo en sus leyes orgánicas, que tenemos que hacer los acercamientos, no solo con el Congreso, sino inclusive con el propio fiscal general o la propia fiscal general, dependiendo cómo se da la elección, ¿no? de fiscal general, que ese es otro tema. Tenemos que hacer los acercamientos ahí, precisamente para ver cómo se pueda corregir esto, ¿verdad? Entonces es una cuestión de incentivar, es una cuestión de apoyar, es una cuestión realmente de hacer prácticas de prácticas y políticas de instituciones y Estado necesarias según los protocolos. Entonces están las reglas también internacionales de Bangkok, están las reglas de Nelson Mandela, que todos saben pues, quién es Nelson Mandela, pues, y que por eso se llaman reglas de Nelson Mandela, porque él estuvo preso durante muchos años, digamos, no sé si en forma legal o ilegal, pues la historia dice que es en forma ilegal, esta situación, y por eso nacen estas reglas en carácter internacional, de las cuales estamos nosotros suscritos como Estado de Guatemala. Debo reconocer que me sorprende gratamente que haya mencionado las reglas de Bangkok, algo que acá en Guatemala pues no se utiliza mucho, así que qué bueno que lo tenga en la mente, porque creo que será importante en su trabajo ver la aplicación de las famosas reglas de Bangkok, que a propósito se refieren sobre el tema, sobre todo al caso de mujeres en situación de privación de libertad. Pero en fin, no es el tema hoy. Doctor, cuando estamos conversando con usted y la gente considera que su área de acción solo son los centros penitenciarios donde están cumpliendo condena o donde están en prisión preventiva, pero resulta que no es así. La ley define claramente los lugares de privación de libertad, lugar de detención o restricción de libertad de locomoción. Y lo quiero mencionar porque ahí muchas veces se dan precisamente esos tratos inhumanos, degradantes. Y resulta que ustedes tienen la facultad, la ley les otorga la facultad de verificar la situación de las personas en los centros de detención, prisiones, tanto centros de prisión preventiva como de cumplimiento de condena, estaciones de policía, zonas de tránsito en aeropuertos, puertos y zonas fronterizas, albergues para migrantes y solicitantes de asilo, hospitales, y aquí no dejo de mencionar la situación tan difícil en el Federico Mora, incluyendo hospitales psiquiátricos, cárceles militares, centros de protección y abrigo para niñez y adolescencia amenazada y vulnerada en sus derechos, centros de privación de libertad de adolescentes en conflicto con la ley penal. O sea, realmente es amplio los lugares donde ustedes pueden ir a verificar el cumplimiento o tratar de evitar que se den todos estos temas de tortura y situaciones degradantes. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo puede hacer la gente también para comprender su trabajo? Claro, mire, pues tratando de explicar un poquito, ¿no? En pocas palabras, nosotros podemos llegar a cualquier lugar en donde tengan a una persona retenida. Están, digamos, los centros, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que tal vez la gente lo va a entender por la televisión, pues, por los programas que hay de reality show y demás, y creo que es un buen ejemplo. Por ejemplo, los centros de rehabilitación en donde aquí internan para desintoxicarse del alcohol o algún tipo de droga. Eso también es parte de nuestro mandato porque puede ser considerado, dependiendo, una tortura porque hay personas que están en contra de su voluntad. Y es un tema controversial porque ¿cómo desintoxicamos a alguien que es alcohólico, verdad? Que, o sea, voluntariamente como que no va a mucho querer, va a decir la gente y demás. Pero tenemos que ir a ver ahí los tratos inhumanos y degradantes.
realmente que se lleven ese tipo de protocolos adecuadamente. Lo otro, digamos, lo tipo, ahorita estaba viendo en la televisión, ¿no? Es como alerta aeropuerto. Ustedes ahí, el aeropuerto, pues el lugar donde pasan los pasajeros y demás de tránsito, es cabal precisamente que no tengan retenida a la gente en una forma arbitraria, en una forma ilegal, siempre con los cuidados del caso y la prudencia, porque muchas veces estas personas vienen con alertas rojas internacionales, posiblemente por trata de personas, por drogas, que es lo más común. Pero hay personas que aquí no nos ha tocado en un aeropuerto, ¿no? Que de repente nos toca la bolita de entrada al cuartito, ¿no? El famoso cuartito. Pues está bien, es un procedimiento. El problema es el trato inhumano degradante o el exceso de tiempo que lo pueden tener ahí a una persona que realmente, pues si no hay una alerta roja, si no le encuentran mayor evidencia en dado momento, pues tiene que dejarse ir a la persona, o por lo menos como lo que se conoce, ¿no? Que no le metan o que no le coloquen droga o lo traten de incriminar. O sea, ese tipo de cuestiones es parte también de nuestro trabajo, ¿no? Ahí sí con mucha prudencia, por eso le digo, por las alertas rojas que pudieran tener ciertas personas por trata, por un montón de cuestiones de drogas, hay que tener. Como le digo, también están los centros, ya hablamos de desintoxicación, cárceles militares, los famosos serenazgos, ¿no? Ir a los serenazgos, a las estaciones de policías, porque muchas veces la Constitución establece que una persona es detenida y tiene que ser llevada inmediatamente dentro de las 6 horas a un juzgado competente. No la pueden llevar, por ejemplo, al serenazgo, a hacer el parte policial y después llevarla al juzgado competente. Entonces muchas veces las tienen ahí retenidas, digamos la típica anécdota que uno como juez sabe, que le colocan el grillete y lo cuelgan de un balcón, ¿verdad? Para que no se mueva. Entonces ese tipo de cuestiones pues no tiene que pasar, ¿no? Porque para eso están las carceletas de los juzgados, en donde la persona detenida tiene que ser llevada inmediatamente a un juzgado, más ahora que cuando yo comenzaba, cuando era juez, pues no existían los juzgados de turno. Pero ahora ya hay varios juzgados de turno a nivel república, ¿no? Están y todos tienen carceletas, sus instalaciones, digamos, son moderadamente adecuadas, son en ese sentido del OJ. Están las torretribunales, está la de Escuintla, está Antigua Guatemala, está también en Oriente, en Misco, o sea, hay varios juzgados de turno. Entonces, digamos, no solamente es como la prisión preventiva, es decir, el preventivo de la zona 18, Mariscal Zavala, ¿no? Sino que también cárceles de otro tipo, serenazgos, carceletas, como le digo, los furgones, ¿no? Que es el serenazgo precisamente la policía, aeropuertos y los centros de rehabilitación muchas veces de personas que están en drogadicción o en alcoholismo extremo, ¿no? Entonces también nos corresponde, no digamos una persona que pudiera estar detenida también en algún hospital o que no le están dando un trato digno en los hospitales porque a veces no hay insumos o a veces hay cuestiones. Entonces, eso tenemos que ir a verificar, porque a veces no los quieren atender. Que ahorita me acaba de sorprender a mí que, pues aparentemente no hay consulta externa para los privados de libertad, ni para ningún ciudadano por cuestiones de COVID. Yo creo que, pues es el rumor que hay, creo que hay que irlo a verificar, no sé si eso es cierto, pero parece como que fuera verdad. Entonces, todo eso también es parte de nuestro mandato de tratos inhumanos, degradantes, y no solamente, digamos, tortura, ¿no? Doctor Castellanos, si una persona está sufriendo esto o familiares lo están viendo, ¿cómo procede poner una denuncia? Claro, pues mire, la denuncia es muy sencilla. Realmente, ahorita no tengo en memoria el teléfono, ¿verdad? Porque como estoy empezando a tomar, digamos, posesión del cargo el viernes, pero vamos a compartir los teléfonos. Hay un número de teléfono, hay correos electrónicos de la oficina, están también, digamos, las redes sociales, pero es un poco complicado informar a través de que la gente piensa que lo voy a taggear en Facebook a la oficina y ya con eso es una denuncia, o sea, pero hay formas de llegar. Están teléfonos de la oficina, está ahí en la zona 1, efectivamente, hay sede también en Quetzaltenango, tenemos que crear otras sedes en otras regiones también del país para que la persona, implementarlas, ¿no? Que eso también se tiene que hacer, tiene que ponerse una buena sede en donde pues esté la secretaria, haya teléfono, porque entiendo yo que no hay en Quetzaltenango, donde hay una persona también que atienda, que vaya a ver, que implementar realmente las oficinas con los números de teléfono respectivos, con los correos electrónicos, con las páginas en redes sociales también, para que las personas puedan denunciar y puedan abocarse a la oficina. Entonces sí hay forma, más ahora en la era digital, creo yo que estamos a un
como se dice, a un clic de conseguir los teléfonos de las instituciones y poder denunciar. Con una llamada tiene que ponerse la denuncia en forma verbal o en forma escrita por correo electrónico o cualquier medio digital, o como tradicionalmente se hace, ¿no? Se llega y se presenta la denuncia, sea en memorial, o se le levanta acta en la oficina a la persona y se inicia el procedimiento de la denuncia que está poniendo el familiar o cualquier persona, ¿no? Doctor, ya usted lo mencionó, ayúdenos también por favor a comprender, si la memoria bueno, ahí no me va a fallar porque lo tuve que ver directamente. Por varios años el Estado de Guatemala incumplió con el tema de presupuesto, la asignación de los recursos, de facilitarle el trabajo a esta OPT, como usted la acaba de mencionar en su terminología coloquial. Y eso me lleva entonces a la pregunta, ¿a cuánto asciende el presupuesto actual de la oficina, el vigente para 2022? Y si ustedes ya tienen alguna idea de lo que realmente necesitan, porque, a ver, creo que eran 20 millones la última cifra que vi, pero ahí sí usted mejor me corrige, doctor. Claro, mire, yo tengo datos preliminares, como digo, no he tomado todavía posesión del cargo, pero entendemos de que cuando inició la oficina, allá por el 90 y algo, la primera vez, tenía un presupuesto como de 4 millones. Obviamente con el trabajo que los relatores han ido haciendo, algunos mejor que otros, por supuesto, pero que han ido haciendo, pues el presupuesto ha ido creciendo. Por ejemplo, la PDH, tenemos un presupuesto que ustedes lo saben, que a final de año siempre se viven autorrecetando 20 millones más. El presupuesto de la oficina es de, así no estoy mal, de 25 o 27 millones actualmente. Entonces nosotros no tenemos ni siquiera el presupuesto como lo tiene, digamos, la otra cara de la moneda de los derechos humanos, que es la Procuraduría de Derechos Humanos. Ellos tienen el triple de presupuesto que la propia oficina. Y eso es interesante a analizar. Entonces, más o menos creo que está como en 25 por ahí. Ahorita el presupuesto, obviamente tengo que empaparme más del tema porque no tengo datos oficiales porque no he tomado posesión del cargo. Una vez ya he estado sentado, digamos, en la silla, pues ya tengo acceso formalmente a toda esta información. Doctor, cuando ustedes ya estén más empapados en el tema y ya empiecen a trabajar como organismo colegiado en las cosas que están saliendo, porque realmente se conoce muy poco del trabajo que ustedes hacen. Usted mismo dice, se habla mucho de la contraparte de los derechos humanos, pero no se habla del trabajo que están haciendo ustedes, cuando el otro lado se ve más como un cargo de incidencia político y se nota que ustedes, por la razón de ser, trabajan más directamente con las personas, casos generales, como usted dice, específicos y demás. ¿Le darán a conocer a la ciudadanía por medio de la transparencia, informes y todo para que se conozca un poco más del trabajo y la necesidad que hay de esta oficina? Mire, yo creo que aquí venimos a meternos, tal vez yo no soy mucho de eso, pero es una necesidad, las redes sociales y las nuevas generaciones con este tipo de cuestiones de brujos, ¿no? Que estamos aquí por Zoom. Pero creo que las redes sociales es una forma no solo de entretenimiento, sino es una forma de comunicación. Y puede ser una comunicación, va a depender efectiva, asertiva o una mala comunicación. Pero yo creería de que obviamente la forma más barata, la forma más sencilla y la que abarca a más personas, no solo es los medios de comunicación así como ustedes, que si nos invitan, pues con mucho gusto explicamos cada vez que haya necesidad de informar algo, de evidenciar el trabajo de la relatoría. Con mucho gusto estamos aquí sentados, no solo yo, sino yo me imagino que mis demás compañeros relatores también lo van a querer hacer juntamente con uno, sino que las redes sociales, hay página de Twitter, hay página de Instagram, hay página de Facebook, que realmente no es para hacer show, que eso dejémoslo claro, eso es una cuestión de entretenimiento y la gente, tal vez los jóvenes lo miran más como show, pero si uno logra hacer asertivo a estas redes sociales, creo yo que podemos comunicar de poco en poco el trabajo. Bueno, y ya saben ustedes también que el mundo de las redes sociales, uno publica una foto de un gatito ahí y siempre va a haber alguien que va a opinar algo negativo de eso, ¿no? Entonces también se corre ese riesgo con todas estas personas que pues como que no tuvieran nada que hacer más que criticar, que es válido pues y es permitido por el artículo 35 de la Constitución, pero creo yo que lo podemos hacer muy bien a través de los medios de comunicación
y en un segundo plano, pues en las redes sociales comunicar todo esto, independientemente que el presidente de la comisión cada año tiene que rendir su informe de trabajo, porque ahí lo rinde el presidente que está valga la redundancia, en la presidencia de ese año. ¿Cómo se rota la presidencia? Se rota un año cada relator y se empieza, digamos, del que tiene más edad, digamos, tipo la Corte de Constitucionalidad, el que empieza de más edad y termina con el más joven. Entonces, así se va rotando año con año y cada año se le tiene que dar un informe a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, que son un diputado por cada bancada, ¿no? Una comisión constitucional, de las pocas comisiones constitucionales que existen, se tiene que rendir ese informe a la comisión. Y aparte de todo, pues se tiene que someter también ese informe a la Junta Directiva del Congreso y al Pleno del Congreso. Obviamente podemos evidenciar de mejor manera no solo al Congreso eso, sino a la población en general. Y creo que las redes sociales y los medios de comunicación lo podemos hacer muy bien. Doctor, después de la elección por parte del Congreso ayer y que ya quedaron pues nombrados los relatores titular y suplente, pues hay algún sector de la sociedad, en particular de la sociedad civil, que empieza a criticar, o sea, y hay un ataque fuerte hacia su persona, hacia el ejercicio del cargo que tuvo hasta la fecha, y constantes descalificaciones. Digamos, en general casi todos los 6 que ayer fueron electos recibieron algún tipo de señalamiento, pero destaca lo belicoso que fue el ataque hacia usted. Y incluso algunos ya están diciendo de que, bueno, que dado de que usted fue uno de los que más alto número de votos recibió, seguramente estará comprometida su independencia con aquellos que votaron por usted. ¿Qué respuesta le da a esta gente y a estos grupos que han empezado una campaña en contra de su elección y su próxima toma de posesión? Pues mire, la verdad, Mariano, yo he sido juez. La función de juez es juzgar y creo que por eso es el problema, ¿verdad? Yo no puedo quedar bien ni con Dios ni con el diablo, ese es un factor. Lo otro, yo creo que así ese grupo de personas, ¿no? Ese sector de la sociedad, pues yo les causo algún tipo de escozor, definitivamente. Hay ciertos medios de comunicación que se prestan, que yo lo he dicho muy claramente, que han mentido sobre mi persona. Para citar algunos, esta Prensa Libre miente de que mi expediente para la Corte de Apelaciones fue rechazado en la postuladora por carecer de idoneidad, cuando mi expediente pasó con todas las capacidades o con todos los requisitos de capacidad, honorabilidad y idoneidad, y yo estoy en los listados también, si en el momento que el Congreso elija, de poder ser electo como magistrado de Corte de Apelaciones. Es decir, superé la prueba en ese sentido. Y ellos mienten tajantemente. También sacan una cuestión, como le digo yo, también inclusive hasta por respeto a mi señora madre, a mi cuñada, a mis sobrinos, de mi hermano que fue vilmente asesinado, y lo quieren ahí relacionar con una cuestión que nada que ver con una bancada y que fue por una cuestión de esas. La verdad que no lo saben, no saben qué fue lo que pasó. Yo no voy a hablar de eso, pues, porque es mi vida privada, mi vida personal, y que mi hermano pues ya no está, y que yo no soy mi hermano tampoco. Entonces, yo no entiendo, creo que como no tienen nada contra mí, porque mi actuar ha sido siempre conforme a derecho, pues definitivamente son estupideces la que la gente escribe, y que escribe sin saber, y que escriben solo porque yo les causo algún tipo de escozor, algún tipo de envidia, algún tipo de, no sé, algo pienso que estaría haciendo bien, porque dicen que pues al clavo que se martilla es al recto, al derecho, ¿no? Al torcido ya no se le martilla, al árbol que se le tira pedradas, al que está dando frutos, no al que no tiene frutos. Entonces yo creo que algo estamos haciendo bien. Esa es digamos, lo que me indican todas estas cuestiones. Hay gente que definitivamente tiene odio, rencor en su corazón que yo ni conozco. Hay un padre ahí, ¿no? Que me publicó hasta mi foto y me pone ahí: ¿quién se atreve a denunciar a este juez corrupto? Y es un padre de la Iglesia Católica. Y, o sea, digo yo, pues, ¿por qué no reza por mí? Le contesté mejor yo ahí, ¿verdad? ¿Por qué no mejor rezamos un Ave María? Yo soy católico, pues, estudié en un colegio marista. Entonces, esa es mi creencia particular, pero
Yo creo que hay gente que está definitivamente, busca sangre, busca odio. Yo ni conozco al padre, ni conozco a todas estas personas. Si serán net center o no serán net center, pues es su rollo, no es su problema. Pero bueno, o sea, yo lo miro como algo gracioso en cierta manera y después sí ya como algo pues molesto porque pues quiera que no, siempre ofende en ciertas cuestiones. Ahí me ponían hijo de 100,000 tantas, ¿no? En Twitter, o sea, creo que no se vale. Creo que hay personas que tenemos que tener educación ante todo y pues yo nunca me he dirigido a nadie en mi vida públicamente así, pues, entonces, ni mucho menos esas personas. Pero, mire, a mí no me causa ningún tipo de problema, yo no tengo ningún tipo de compromiso con ninguna bancada, sino que yo lo que tengo es un compromiso con el Congreso de la República en forma institucional, de carácter, digamos, de organismo de Estado. ¿Por qué? Porque yo fui electo como un comisionado, igual que el PDH, del Congreso. Yo en este momento le tengo que rendir cuentas en esos informes que hablábamos al Congreso de la República. Es lo que establece la ley, no que yo lo quiera hacer así. Es lo que establece la ley y así lo vamos a hacer. Lo que pasa es que la gente tiene el problema de que no quiere aplicar la ley. O sea, les molesta que se les aplique la ley o que se actúe conforme a derecho porque no pueden hacer lo que quieren. Esa es la verdad, pero pues, mire, lo miramos sin ningún tipo de sinsentido esa situación, ¿no? Bien, doctor, lamentablemente el tiempo se nos acabó, ahí todavía había unos temas, pero hay que respetar el tiempo, así que le agradecemos mucho que nos haya atendido y ojalá que cuando ya esté en el ejercicio del cargo y ya pues veamos si se está haciendo bien o mal su trabajo, igual nos acepte para debatir aquí en Canal Antiguo. Por supuesto, muchas gracias a los dos, Carmina, Mariano, a toda la población, muchas gracias. Van a ver que no les vamos a fallar. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bien, bueno, cerramos el análisis hoy, interesante. La verdad, esta oficina de prevención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes es algo que hay que ponerle atención porque sí es la contraparte de la PDH y en muchos casos puede ser muy útil para el debido proceso, la garantía de los derechos humanos. Y yo creo que puede generar mucha información si la hacen pública de los casos que se están llevando, cuántos hay, un poco de estadísticas, porque en este país todos hablamos y realmente no sabemos qué es lo que está pasando en realidad. Correcto. Bueno, con esto cerramos el análisis de hoy por la noche. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Los invitamos a que continúen con Canal Antigua y con Carmina. Primero Dios, regresamos el próximo lunes. Un gusto. Muy bueno.